En este video vamos a hablar sobre las características físicas del agua que tienen relación con su calidad para consumo humano y para otros usos. Porque hay muchas características físicas del agua que nosotros conocemos y manejamos desde la época del colegio y en la física especialmente, como son la densidad, el peso específico, la viscosidad, tanto la absoluta como la cinemática, etcétera. Pero esas características no nos dicen mucho de la calidad del agua para diferentes usos. Las que vamos a ver en nuestro curso son las que sí tienen alguna relación con la calidad. Una primera es la turbiedad. La turbiedad es simplemente un efecto óptico que se causa cuando la luz pasa a través de una muestra de agua que tiene una cantidad de partículas en suspensión. Esas partículas causan interferencia y por lo tanto la luz es reflejada, dispersada y el efecto que nosotros vemos es un agua sucia, con suciedad en su interior. Es un parámetro que entonces salta a la vista, es decir, nadie va a querer tomarse un vaso de agua si se ve turbia, entonces es un parámetro de calidad inmediato. Inmediatamente también indicaría que esa agua requiere algún tipo de tratamiento. Puede ser que sea simplemente una filtración y se remueva esa turbiedad, pero aún así se pregunta uno si eso que se removió sí dejó el agua en calidad apta para consumo. ¿Qué cosas causan la turbiedad? Toda clase de materiales en suspensión, pues no disueltos, sino suspendidos, como el mismo nombre lo dice, dentro del agua. Entre ellos pues hay arcillas y limos, o sea, material que es inorgánico, que es parte del suelo, del contacto del agua con el suelo. También materia tanto orgánica como inorgánica. Organismos planctónicos, el plancton son toda esa serie de animalitos pequeños, organismos pequeños que flotan en el agua, que son alimento para las ballenas y otras especies. Y también los microorganismos pueden causar entonces turbiedad en el agua. Por supuesto, que el agua sea turbia nos está indicando que necesita tratamiento, pero a la vez nos sirve como un parámetro para determinar la eficiencia de ese proceso de tratamiento. Ese tratamiento puede ser, como ya mencioné, una simple filtración y entonces puede estar la turbiedad relacionada con la posibilidad de filtrar la muestra y la tasa de filtración. Otra cosa bien importante de la turbiedad es que influye en la eficacia o en la eficiencia de la desinfección. La desinfección, sea por el método que se utilice para destruir los microorganismos que usamos para tener un agua segura desde el punto de vista microbiológico, pues los microorganismos cuando hay turbiedad utilizan esas partículas que causan turbiedad como escudo contra el desinfectante. Esto significa que la desinfección es más eficiente si primero hemos removido la turbiedad que si desinfectamos un agua que tiene turbiedad. La unidad de medida se llama la unidad de turbidez nefelométrica, la UTN que aparece aquí en nuestro cuadrito. Unidad de turbidez nefelométrica podría ser unidad de nefelométrica de turbidez, o sea, poner la UNT, o puede ser NTU, que es dependiendo de las siglas en inglés. No importa mucho el orden, lo que importa es que son unidades específicas determinadas para la turbidez. El valor admisible en nuestra legislación es de 2 unidades de turbidez nefelométrica. Hay legislaciones que tienen valores un poco mayores, 5 por ejemplo. Un valor de 5 es una turbidez que no se nota, o sea que el usuario no va a detectar. Y en nuestra legislación anteriormente ese era el valor límite. Pero por eso que acabo de mencionar de la eficacia o la eficiencia de la desinfección, la última legislación, el decreto, la resolución 2115 del 2007, que es la que actualmente nos rige en lo que es la calidad de agua para consumo humano, fijó un valor menor de 2 unidades de turbidez nefelométrica para mejorar la desinfección. Esta turbiedad se mide justamente en las plantas de tratamiento, en las PETAP, se mide antes del proceso de desinfección. Entonces la idea es que si el agua tiene una turbiedad por debajo de 2, la desinfección será muchísimo más eficiente. Otro parámetro que salta a la vista también para el usuario es el color. Nadie se quiere tomar un agua que no sea totalmente transparente e incolora, ¿de acuerdo? Son muchas las causas del color, pero en las aguas subterráneas, por ejemplo, principalmente se debe a la presencia de hierro y manganeso. El hierro y el manganeso causan otros problemas que también iremos mencionando, pero principalmente color. No generan ningún problema para la salud. Tomar agua con hierro, pues simplemente va a saber metálico, pero no nos va a hacer daño para la salud. De hecho, si uno está anémico, lo ponen a tomar hierro. Sin embargo, sí le dan color en muy bajas concentraciones. Es un agua amarillenta y nadie se la va a querer tomar. No solo
el agua es amarillenta, sino que mancha las cosas que entran en contacto con esa agua. O sea, si esa agua tiene hierro y es amarillenta, la ropa que lavemos con esa agua también va a quedar amarillenta. Pero no es la única causa de color, quizás es la más importante, sobre todo en las aguas en las aguas subterráneas, perdón. Pero también es causado por desechos orgánicos, por taninos y ácido húmico. Los taninos y el ácido húmico son compuestos orgánicos presentes en los tallos, en las raíces, en las hojas, o sea, en la materia vegetal, en la cual, pues en el agua, en las corrientes superficiales y demás, el agua entra en contacto con este material. Y también, lógicamente, de diferentes tipos de residuos industriales. Y entonces hay diferentes tipos de color. Uno, cuando hablamos del color en aguas blancas o en aguas que vamos a usar para potabilizar, aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas que pueden tener algo de contaminación o no. O sea, pues hoy en día nuestros ríos, nuestras quebradas no están todas puritas, puritas realmente, ¿no? Pero esas son las que llamamos aguas blancas. Pero es distinto determinar el color en aguas residuales. Claro, en aguas blancas el color es entre verdoso y amarillento. Básicamente los compuestos que en las aguas naturales dan color dan esa coloración entre verde y amarilla. Mientras que en las aguas residuales pues tenemos colores como gris, café oscuro, negro, diferentes colores que en las aguas residuales domésticas nos dan una idea de qué tipo de proceso está ocurriendo. Por ejemplo, los procesos anaerobios se distinguen porque el agua residual toma un color negro oscuro. Entonces, en las aguas residuales es más de ese estilo. Ahora, si son aguas residuales industriales que utilizan cualquier tipo de tinturas, pues podríamos tener todo tipo de colores en esas aguas residuales. La determinación entonces es diferente dependiendo de lo que yo quiera determinar o medir o del tipo de agua que estoy analizando. Cuando hablo de las aguas blancas, que es nuestro curso de potabilización, entonces hablo de dos tipos de color, el color verdadero y el color aparente. El color verdadero es después de remover la turbiedad, es decir, si primero centrifugo o filtro la muestra y le remuevo las partículas que causan turbiedad y luego mido el color, tengo el color verdadero. Porque el color aparente es el color que tiene el agua sin que le haya removido nada, es decir, tal y como tomé la muestra. Las legislaciones, lógicamente, marcan un límite para el color verdadero. ¿Cómo se determina? Pues en el caso de las aguas, del agua potable, del agua para consumo, de las aguas blancas, hacemos una comparación a través de un sistema que se llaman los tubos de Nessler, es una comparación visual y se expresa el color en unidades de platino cobalto, por eso dice aquí UPC. ¿Por qué? Porque se prepara una solución con platino y con cobalto, con cloroplatinato de potasio y un poco de cloruro cobaltoso, y ese platino cobalto da una coloración a la solución parecida o comparable con la de las aguas naturales. Entonces lo que tenemos en el laboratorio es una serie de tubitos que tienen, uno no tiene nada, está vacío y es para que pongamos la muestra. Previamente la hemos centrifugado si queremos determinar el color verdadero o la hemos puesto directamente si queremos el color aparente. El siguiente tubito dice 0, lo que tiene es agua destilada, y los siguientes dicen 5, 10, 15, 20, 25, no, perdón, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Tenemos hasta un color de 80 simplemente. Dentro entonces hay soluciones que tienen 5, 10, 20, 30, etcétera, miligramos por litro de platino, y eso le da una coloración semejante a la del agua natural. Entonces lo que se hace es poner la muestra en uno de los tubitos, en el tubito vacío, y esa muestra ponerla entre dos colores consecutivos sobre una superficie blanca que refleje la luz, y se mira por la parte superior hacia el fondo del tubo. No se mira aquí desde este lado porque se ven muy iguales, sino se destapa y se mira por la parte de encima y se compara y se determina en cuál rango está, y así se da el color de la muestra. En el caso de las aguas residuales, en cambio, en el caso de las aguas residuales, como los colores son negro, gris, café, etcétera, generalmente la determinación es más de tipo cualitativo, descriptivo, es decir, cómo es el color del agua, que da una mejor indicación de lo que está ocurriendo. Pero también se puede determinar con espectrofotómetro a diferentes longitudes de onda. El espectrofotómetro lo que mide es la luz reflejada o dispersada, creo que es la reflejada por la muestra cuando pasa a través de una celdilla a una longitud de onda determinada. Esto por ahora no está muy especificado. La legislación nuestra en las aguas residuales fija simplemente que se mida a 3 longitudes de onda la absorbancia. Son longitudes de onda que están en el rango visible,
eh, y que en este momento no recuerdo, las había anotado por aquí, sí, aquí las tengo. Se mide a longitudes de onda de 436 nanómetros, 525 nanómetros y 620 nanómetros. Y pues esto todavía solo dice la legislación que se debe medir y reportar la absorbancia a las 3 longitudes de onda. Pero por ahora no hay nada, no hay ninguna norma, no hay nada que nos diga, bueno, y ese valor debe estar entre algún rango, es decir, cuánto da la absorbancia. No, por ahora solamente en aguas residuales se dice que se debe medir y reportar. El hecho de medirlo y reportarlo significa que a futuro, cuando se sepa cómo interpretar estos resultados para determinar la calidad o la eficiencia de un proceso de tratamiento de un agua residual, en ese momento entonces se tengan datos históricos que sirvan para hacer cálculos y demás. O quizás a partir de esos mismos datos históricos se establezcan los límites a futuro para las aguas residuales. Bien, como la turbiedad, pues el color, el que un agua tenga color, inmediatamente nos indicará que tenemos que hacerle algún tipo de tratamiento para removerlo y nos permitirá también medir la eficiencia. De hecho, la turbiedad y el color son parámetros que se miden en la PETAP desde la entrada hasta el final en diferentes etapas del proceso para ir viendo cómo se van removiendo, porque son los dos que nos dicen, digamos, como a simple vista y muy rápidamente, si el proceso de tratamiento está funcionando. El valor admisible para un agua para consumo humano es de 15 unidades de platino cobalto. Un agua que tiene menos de 15 unidades de platino cobalto es un agua que servida en un vaso o en una jarra no tiene color y no será rechazada por el usuario. Como parámetros también están el olor y el sabor. Desde niños sabemos que el agua no debe tener ni olor ni sabor, pero algunas cosas causan olor y sabor. Por ejemplo, la presencia de materia orgánica. Todos sabemos cómo huele un agua que tiene algo de materia orgánica, sobre todo si esa materia orgánica está en descomposición. El ácido sulfídrico, este H2S, es el responsable del olor a huevo podrido de las aguas residuales, o sea, es característico de aguas residuales, en especial de condiciones anaerobias. Cloruro de sodio, pues podemos imaginar que el agua salada tiene presencia de cloruro de sodio. Sulfatos de sodio y de magnesio también le dan sabor desagradable. El hierro y el manganeso, que acabábamos de ver como causantes principales de color, también causan sabor metálico. Fenoles y aceites son compuestos también de tipo orgánico, propios también de las aguas residuales, que también producen olor. Si ustedes de pronto han salido por la autopista del sur hacia Melgar y eso, cuando uno pasa junto a la Sevillana, nota el olor del aceite. Bueno, los productos de cloro. ¿Quién no ha olido el cloro cuando pasa cerca de una piscina? Y la presencia de algas y hongos. Son muchos y variados los materiales que causan olor y sabor en el agua. Lógicamente, un agua que tenga olor o sabor necesita tratamiento y, de nuevo, pues permite controlar los procesos. Por ejemplo, cuando uno trata el agua y la desinfecta y demás, puede en el laboratorio probarla, saborearla y ver si queda con un sabor agradable, con un sabor a nada, pero agradable. Entonces permite controlar el proceso. Lógicamente, este ensayo de probarla no se puede hacer sino en un agua que es segura, es decir, que no tiene ningún riesgo para la salud. También la descripción es importantísima, o sea, determinarlo de manera cualitativa, más bien decir que sabe a tubo, que huele a huevo podrido, que sabe salado, ese tipo de cosas, o sea, esa descripción es mucho más importante que determinarlo cuantitativamente, aunque se puede determinar a partir del número detectable. Se puede tener el número detectable de olor, el número detectable de sabor. En nuestra clase de ejercicios veremos cómo se determina de esta manera. Pero esa descripción cualitativa quizás es mucho más interesante y permite incluso determinar fuentes de contaminación. El valor admisible en la mayoría de las legislaciones es no rechazable, no objetable, aceptable como dice la nuestra, no detectable, todo ese tipo de cosas porque generalmente es cualitativa. Rara vez las legislaciones establecen un número detectable como límite. Y otra característica física es la temperatura que tenga el agua. No es una característica de calidad porque nosotros no estamos obligados como prestadores del servicio a entregar el agua al usuario en una temperatura determinada, pero es un parámetro que afecta muchísimas de las características del agua. Por mencionar algunas, el grado de saturación de oxígeno disuelto, ODS, el oxígeno disuelto, es la cantidad de oxígeno que los microorganismos necesitan
y no solo los microorganismos en el tratamiento de aguas residuales, sino también la vida acuática. Entonces el grado de saturación está relacionado con la temperatura. A mayor temperatura, menor cantidad de oxígeno se puede disolver en el agua. El agua que nosotros, por ejemplo, hervimos para desinfectar y luego la dejamos enfriar, sabe un poco feo después de haber sido hervida, aunque esté fría. En parte es porque perdió su oxígeno disuelto al ser hervida. Si uno la transvasa varias veces y la deja caer en chorritos, se airea y recupera un poquito de su sabor. La actividad biológica necesaria para el tratamiento de las aguas residuales, que será en el curso de tratamiento de aguas residuales, también se ve muy afectada por la temperatura. Variaciones en la temperatura hacen variar su metabolismo y la velocidad con que tratan la materia orgánica. Y además de eso, pues tienen temperaturas óptimas en las cuales su metabolismo es máximo. La saturación con carbonato de calcio, que tiene que ver con la corrosividad del agua, también está afectada por la temperatura. Y como ven, la saturación de oxígeno disuelto, la del carbonato de calcio y la saturación con los diferentes compuestos, porque veíamos que la constante del producto de solubilidad, que es la relacionada con la saturación, varía con la temperatura. Y en estudios de contaminación de ríos es súper importante. No se pueden descargar residuos, vertimientos con temperaturas altas porque afectan la vida acuática. Es un parámetro que se debe medir en el mismo sitio. No se puede tomar la muestra en el río y llevarla al laboratorio a medirla porque cuando llegue al laboratorio ya tiene otra temperatura, por supuesto. También afecta muchos de los ensayos de laboratorio y por esta razón los ensayos dicen si hay que calentar, si hay que enfriar, si hay que dejar a temperatura ambiente. Por ejemplo, refrigerar permite que, o sea, bajar la temperatura y refrigerar permite que las características, la mayoría, no cambien durante el almacenamiento hasta que sean analizadas. Es decir, es un parámetro de interés, pero no directamente relacionado con la calidad, sino con todas las otras características que afectan.